Estamos reunidos para continuar una sesión más de este cuarto taller de formación en la Divina Voluntad, dentro del cual estamos estudiando el volumen 11. Vamos a iniciarlo fundidos en esa voluntad de Jesús y de nuestra Santísima Madre, y con ellos, con su misma voz, vamos a pedir este reino para nosotros y para el mundo entero, que estas verdades nos adentren más en la vivencia de este reino, para bien de toda la Iglesia, para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos 4 capítulos pequeños que nos ayudan o nos enseñan nuevas verdades. Algunas no son nuevas, es una forma de presentar la verdad desde otro punto de vista. Porque Jesús, como buen pedagogo, pues nos repite lo mismo muchas veces y de diferentes modos para que se vayan estableciendo fijos en nosotros. Iniciamos con el capítulo de septiembre 29 de 1912. Luisa se hace una pregunta y se la hace a Jesús. Ella pues sabe que a lo largo de la historia de la Iglesia han sobresalido algunas almas con una espiritualidad específica, unas pues hablando de la pasión, otras del corazón de Jesús, otras de la cruz, otros de la misericordia y así. Y entonces ella se pregunta cuál de ellas o cuál de esas almas es la preferida de Jesús. Y Jesús, que es pronto para responder sus preguntas, porque sabe que esas preguntas de Luisa son suscitadas por el Espíritu Santo, a fin de que se vayan clarificando estas verdades del reino y ya clarificadas puedan llegar a nosotros para comprenderlo mejor. Jesús le contesta y le dice: hija mía, ¿sabes quién ha sido la más preferida por mí? El alma a la cual he manifestado los prodigios, la potencia de mi santísima voluntad. Esa es el alma preferida por Jesús, aquella a quien le ha manifestado
todos los secretos de su voluntad. Y le explica por qué. Le dice, todas las demás cosas son parte de mí, son una parte. Su corazón es una parte, su cruz es una parte, su sangre es una parte, su misericordia es una parte. Dice, en cambio, mi voluntad es el centro y la vida la que rige todo. Con esto pues nos dice cómo su voluntad es lo principal, es el centro, es la que está por encima de todo, por encima del corazón, de la cruz, de la misericordia, de la sangre. Dice, así que mi voluntad ha dirigido la pasión, ha dado vida a mi corazón, ha sublimado la cruz. Mi voluntad abarca y comprende todo, aferra todo, da efecto a todo. Así que mi voluntad es más que todo. En consecuencia, a quien le he hablado de mi voluntad, ella ha sido la más preferida entre todos y sobre de todo. Bueno, ¿qué podemos sentir, pensar nosotros encontrándonos en el grupo de las almas preferidas? Porque Dios nos ha hablado de su voluntad, nos ha llamado a conocer los secretos de este reino de su voluntad. Pero lo importante no es sentir que nos ha elegido, ¿sí? Nos ha elegido a formar parte del grupo de sus preferidas. Pero lo más importante es que nosotros nos comportemos como eso que Él nos ha llamado, como sus preferidas. Y para comportarnos como sus preferidas, también para nosotros la voluntad de Dios tiene que ser el centro, la que rige todo en nosotros. No sé, es decir, lo más importante no es que Jesús nos haya elegido. Lo más importante es que nosotros respondamos a esa elección como Él quiere que lo hagamos y como se necesita que lo hagamos. Porque nos ha llamado, pero si no hacemos de su voluntad el centro de nuestra vida, si no hacemos de su voluntad la fuerza de todos nuestros actos, el primer movimiento de todos nuestros actos, pues esa elección o esa preferencia se diluye porque no hay una respuesta en la vida a eso que Dios quiere de nosotros. Y esto lo dice Jesús, así nos dice, ¿cuánto deberías agradecerme por haberte admitido en los secretos de mi voluntad? Es para permanecer en una actitud continua de agradecimiento. Mucho más porque quien está en mi voluntad está en mi pasión, es mi corazón, es toda la belleza de mi cruz y es mi misma redención. En otras palabras, quien está en su voluntad lo posee todo.
está en su corazón, es su mismo corazón, dice él. Es la belleza de su cruz, es la misma redención, es su sangre. No hay cosas desemejantes entre ella y yo, entre el alma que vive en su voluntad y Jesús. No hay desemejanzas. ¿Por qué no hay desemejanzas? Porque cuando la voluntad de Jesús es el centro de la vida de un alma, la voluntad de Jesús es Jesús mismo. Tener la voluntad de Jesús como centro de vida es tener a Jesús como centro de vida, como principio de vida. Y si Jesús es el principio de mi vida, ¿qué desemejanza va a haber entre Él y yo si su vida es mi vida y mi vida está perdida en su vida? Inmediatamente se da una unificación. Es lo que Jesús nos quiere hacer caer en cuenta, que lo entendamos. Dice, por eso te quiero totalmente en mi voluntad, totalmente. Si quieres tomar parte en todos mis bienes. Si quieres ser mi alma preferida, si quieres tomar parte en todos mis bienes, debes estar totalmente en mi voluntad. Y estar totalmente en su voluntad es no hacer nada separado de su voluntad. Es tener como principio de cada acto nuestro su voluntad. Es un vivir dentro de su voluntad, en el claustro de su voluntad. Así podemos tomar parte de todos sus bienes, todos los bienes de la redención, su sangre, sus espinas, su cruz, su corazón, su misericordia, su bondad, todo. Todo está en su voluntad. En este mismo capítulo, Jesús nos expone otra verdad. Él a veces en un mismo capítulo le hace escribir a Luisa varias verdades. Para quien obra en la divina voluntad, Jesús dispone las intenciones. Es muy importante esto que Jesús nos enseña aquí, porque a veces nos cuesta entenderlo y más que entenderlo, vivirlo. Vamos a leerlo y lo profundizamos. Dice, otra vez estaba pensando cómo sería la mejor manera de ofrecer nuestras acciones, nuestras oraciones, etc. Si como reparación o como adoración o como bendición o por amor o agradecimiento. Bueno, ella se hace esa pregunta y Jesús le dice, hija mía, quien está en mi voluntad, nos está hablando de las almas preferidas, ¿no? Quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo. Recordemos que él dice que para el alma olvidarse de sí misma, recuerdan en días pasados estudiábamos eso, debe hacerlo todo como si yo mismo lo quisiera hacer en ella. Si vas a dormir, es Jesús que quiere dormir. Si vas a comer, es Jesús que quiere comer. Él nos explicaba eso y aquí nos dice, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo, no porque las quiere ella, sino porque las quiere Jesús.
Ahí va de parte del alma una renuncia a su querer para tomar la voluntad de Jesús. No es necesario que disponga ella sus intenciones. No es necesario. Estando en mi voluntad, a medida que obra, que reza, que sufre, yo mismo dispongo de todo como más me place. Quiero reparación, la tomo como reparación. Quiero amor, lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, hago lo que quiero con todo. No así con quien no está en mi voluntad. Son ellos los que disponen y yo estoy a su voluntad. Decía que este párrafo es muy interesante porque cuando lo leen surge enseguida la pregunta, entonces, cuando yo no puedo poner una intención en la Santa Misa, entonces yo no puedo poner una intención en el rosario. Yo pienso que las palabras de Jesús tenemos que tomarlas seriamente, ¿verdad? Si yo me fundo en su voluntad, ¿para qué me fundo? Para que sea Él quien obre en mí, para que ese acto sea de Jesús y no mío. El fundirme en la voluntad de Jesús es una renuncia que hago a mi voluntad. Y en mi voluntad están mis intenciones, mis gustos, mis caprichos, mis deseos, mis proyectos. Al yo fundirme a la voluntad de Jesús, renuncio a lo mío y tomo lo de Él. Tomo sus intenciones, sus proyectos, sus deseos, todo lo que Él es. Y eso es lo que Jesús aquí quiere que entendamos. Que si estamos en su voluntad y hacemos las cosas porque Él las quiere, ya lo nuestro tiene que morir. Ya serán sus intenciones. Entonces, si son sus intenciones, pues yo no tomo intenciones. Dejo que Él las disponga. Y así nos los está pidiendo. Estando en mi voluntad, a medida que obra, reza, sufre, yo mismo dispongo de todo como más me place. Quiero reparación, la tomo como reparación. Quiero amor, lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, hago lo que quiero con todo. Pero cuando el alma no está en la voluntad de Jesús, sino en su propia voluntad, es ella la que dispone de sus intenciones. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús se pone a disposición del alma. Señor, yo hago este rosario para que tú me alcances, ejemplo, la conversión de mi hijo. Estás poniendo tus intenciones y estás pidiéndole a Jesús que se ponga al servicio de tus intenciones. Por eso el vivir en la voluntad de Dios requiere de parte nuestra una renuncia total. Porque mientras yo esté apegado a mis intenciones, a mis deseos, a mis proyectos, no puedo dejar a Jesús ser el dueño de todo. Bien, releyéndolo una y dos veces, nos vamos llenando de más luz y de más fuerza para responder a esto que Jesús nos pide. Porque precisamente es el Espíritu Santo el que suscita en Luisa eso para que a nosotros se nos vayan aclarando muchas cosas. Y hay una tercera verdad en este capítulo. Dice, habiendo leído en un libro de una santa
que primero casi no tenía necesidad de alimento y después tenía que comer frecuentemente. Y era tanta la necesidad de alimento que sentía que llegaba a llorar si no le daban el alimento. Al leer Luisa eso, la inquietó. Y dice ella, pensando en mi estado, porque antes tomaba poquísimo alimento y estaba obligada a devolverlo. Recordemos esa gracia extraordinaria que Dios le dio a ella, de no alimentarse, y el confesor le dio la obediencia de alimentarse, y entonces ella se alimentaba pero devolvía el alimento. Pero ahora, ¿cómo vas?, dice ella, y no lo devuelvo. Jesús le cambió. Y entonces ella decía, Jesús bendito, ¿cómo es esto? Esto para mí lo tengo como falta de mortificación, y es mi maldad la que me lleva a estas miserias. Ella sentía que como ya no devolvía y que le daba hambre y comía con gusto, entonces le parecía que le faltaba mortificación. Y eso pues la hacía sentir mal. Vamos a ver qué le dice Jesús. Y Jesús bendito al venir me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber el por qué? Heme aquí para contentarte. Primero al alma, para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y llenarla de todo lo celestial, de todo lo divino, la desapego aún de la necesidad del alimento, de manera que no tenga casi necesidad de él. Eso fue lo que hizo con Luisa. Así que encontrándose en estas condiciones, llega a palpar con sus propias manos que solo Jesús basta y que nada necesita. Y el alma se eleva a las alturas, desprecia todo, no se preocupa de nada. Su vida es celestial, desapegada de todo, hasta de la comida, del descanso, porque a Luisa también le quitó el sueño. Después de haberla cimentado muy bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial, es casi imposible que el alma guste las cosas terrenas, que no son más que fango y polvo, yo entonces la restituyo a la vida ordinaria. ¿Cuál es la vida ordinaria? Que sienta hambre, que coma, que sienta sueño y necesidad de dormir, porque quiero que mis hijos, y esto es bien importante, quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí, por amor de ellos, según mi voluntad, no según la suya. Y es solo por amor a estos hijos que me veo obligado a alimentar a los demás. Qué interesante. Jesús quiere que los hijos de su voluntad tomen parte en todo lo creado, porque Dios todo lo creó por amor a nosotros. Creó las flores por amor a nosotros, el alimento por amor a nosotros, el mar por amor a nosotros, el sol, todo, todo. Entonces Él quiere que los hijos de su voluntad, sus verdaderos hijos, gusten, gocen, tomen parte de todo lo que Él creó, pero que ya gusten de eso según la voluntad de Jesús, no según su voluntad. Ahí está la diferencia. Que si yo voy a
saborear la delicia de una fruta o de un alimento cualquiera, o me voy a recrear en unas bellas flores, o a tomar gusto en el mar, ya no lo voy a hacer según mi voluntad, sino en la voluntad de Jesús. Ahí está la diferencia. Y es solo, entonces sí, Jesús dice que solo por amor a estos hijos es que alimenta a los demás y es que va a dar gusto a los demás. Es importante comprender este cambio. Antes, el alma tomaba las cosas con su voluntad, comía con su voluntad, dormía con su voluntad. Cuando Jesús entra al alma en este camino de santidad divina, la aparta de eso. La puede llevar a eso a través de la mortificación, del ayuno, de las penitencias, como Jesús quiera hacerlo. Y el alma se va desapegando de todo eso sensible. Ya le digo, a Luisa le quitó el sueño, la necesidad de comer. Pero después Jesús las vuelve, eso ya es extraordinario. No sentir necesidad de dormir, no sentir necesidad de comer, eso es extraordinario. Pero cuando ya Dios ha afianzado bien al alma en el desapego de todo lo sensible, la vuelve a la vida ordinaria, a sentir la necesidad que siente todo ser humano de comer, de dormir, de descansar. Pero ya el alma, todo eso, el descanso, el sueño, el alimento, la recreación, lo va a hacer no con su voluntad, sino con la voluntad de Jesús, para así darle a Dios una gloria divina en sus actos. Morir a lo suyo para vivir en Dios. Y es tanto el valor de estos actos, que esto que dice Jesús aquí es solo por amor a estos hijos que me veo obligado a alimentar a los otros. Porque como estos son actos de Jesús en ellos, alcanzan el bien para todos los demás, así no vivan en la voluntad de Dios. Continúa explicándonos, además, así como muchos se sirven de las cosas y de los bienes materiales con apego y no según mi voluntad, es también para mí la más bella reparación el ver a estas almas que como hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio, con desapego y según mi voluntad. Él quiere esa reparación de parte nuestra. ¿Cómo quieres decir tú que por esto hay maldad en ti? De hecho, no hay nada de maldad. Luisa le parecía que era falta de mortificación comer. ¿Qué mal hay en el tomar un poco de más o de menos en mi voluntad de lo que no es más que algo terrenal? Nada, nada. En mi voluntad nada puede haber de mal, sino siempre bien, hasta en las cosas más indiferentes. Si quieres tomar un poco más de alimento, tómalo, pero hazlo en mi voluntad. Ya no para satisfacer tu voluntad, sino en mi voluntad. Por eso es tan importante vivir en su voluntad, hacerlo todo en su voluntad. Porque es su voluntad la que va realizando en nosotros este desapego a lo sensible y poniéndonos en actitud de
con los mismos actos ordinarios reparar. El que Jesús se ha ofendido en esos actos, en tomar los bienes materiales, porque se toman con apego, se toman con una propia voluntad humana para satisfacerse a sí mismos, mientras que el alma que lo hace con la voluntad de Jesús no lo hace para satisfacerse a sí misma, sino para la gloria de Dios y en reparación de todos aquellos que haciendo esos mismos actos lo ofenden o por lo menos no lo hacen para su gloria. Hasta ahí el capítulo de septiembre 29. Ahora entramos a octubre 14 de 1912. En donde se nos, dijéramos, enseña, Jesús nos afirma que todo lo que Él obra en las almas es eterno. Dice, encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con Jesús bendito de mi pobre estado y decía, ¿de qué me sirve que en el pasado me hayas hecho tantas gracias, habiendo llegado hasta crucificarme contigo, si ahora todo ha terminado? Luisa siempre lamentándose, porque ya no sufría. Y Jesús le dice, hija mía, ¿qué dices? ¿Cómo nada te sirve? ¿Todo ha terminado? Falso, te engañas. Nada ha terminado, todo te es útil. Tú debes saber que todo lo que hago al alma está sellado con el sello de lo eterno. No hay potencia que pueda quitar al alma lo que mi gracia ha obrado. Aquí, con otras palabras, Jesús nos dice la verdad que ya sabemos. Los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios da, lo da para siempre. Por eso dice que lo que Él obra en el alma es eterno. Continúa explicando. Así que todo lo que he hecho a tu alma, todo existe, tiene vida en ti y te da alimento continuo. Así que si te he crucificado, la crucifixión existe. Y existe por cuantas veces te he crucificado. Yo muchas veces me deleito en obrar en las almas y poner todo en depósito en ellas, y después renuevo mi obrar sin quitar lo que he hecho antes. Entonces, ¿cómo puedes decir que nada te sirve y que todo ha terminado? Este capítulo nos lleva a algo que él nos explicó en los comienzos del volumen 11, cuando él dice que todo en el alma tiene el mismo valor. Y le explica, le dice a Luisa que él va ejercitando al alma. Y cuando ya el alma la ve ejercitada en algo, por ejemplo, la ejercita en el sufrimiento. Y cuando ya ve al alma fuerte en el sufrimiento, se lo quita. Pero él dice, no es que lo has perdido, lo tienes ya en ti guardado en depósito. Y empieza a ejercitarla, por ejemplo, en la oración. Y cuando ya la ve, la ejercita en otra cosa, pero eso en lo que ya la ejercitó no se perdió, está ahí, porque lo que Dios le va dando al alma es eterno y lo tiene como en depósito. Después renuevo mi obrar sin quitar lo que he hecho antes.
Entonces, ¿cómo puedes decir que nada te sirve y que todo ha terminado? Esto, pues, te digo, voy a recordar un poquito ese capítulo anterior que es del 14 de febrero de 1912, para que vayamos uniendo las verdades. Dice Jesús: mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis instrucciones divinas. Para hacer que todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas, sean sufrimiento o gozo, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha enseñado a sufrir y llega a amar el sufrimiento, yo hago que este sufrimiento pase a ser propiedad de su voluntad, de manera que cada vez que yo le mande algún sufrimiento, teniendo ella la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y amar el sufrimiento. Y así, para que todo tenga el mismo valor, el orar, el obrar, el comer, el dormir, porque todo esto son cosas de mi voluntad. Al alma le parece que mientras yo le doy una cosa, después se la quito. Es lo que Luisa está sintiendo aquí. Pero no es verdad. Más bien es que al principio, cuando el alma no está bien ejercitada, siente la sensibilidad en el sufrimiento, en las penas, en el amor. Pero cuando ya está bien ejercitada, pasan a ser propiedad de su voluntad. Cesa la sensibilidad y cuando se le presenta la ocasión de tener la necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarlas cuando se le presenta la ocasión. Entonces, esto, lo que Jesús da, lo da para siempre. Y queda como en depósito, así no lo sintamos, pero está ahí, no lo hemos perdido, es lo que le dice a él. Si ya viviste la crucifixión, esa crucifixión está en ti. Y en este mismo capítulo, Jesús habla de las almas víctimas. Dice: ah, hija mía, los tiempos son tan tristes que mi justicia llega a rechazar las almas que toman los castigos sobre sí mismas, para impedir que caigan sobre el mundo. ¿Por qué las rechaza? Porque es tanto el mal, como las almas víctimas están puestas para impedir los castigos al mundo, para ellas tomarlos, para ellas, y convertirlos en gracias para el mundo. Cuando el mundo está tan malo, Dios tiene que, como dice él, apartar a estas almas. Las rechaza, es decir, no las deja ser víctimas. Estas son mis más queridas víctimas de mi corazón, y el mundo me obliga a tenerlas casi inactivas. Pero lo suyo no es inactividad, porque estando en mi voluntad, mientras parece que no hacen nada, hacen todo. Es más, abrazan la inmensidad, la eternidad, solo que el mundo por su maldad no goza de todos los efectos. Ellas siguen orando, amando, reparando, pidiendo perdón a nombre de todos. Pero la maldad del mundo es tanta
que no puede gozar de los efectos de esas almas víctimas. Y es posible que esto esté sucediendo en este tiempo, o por el contrario, la fuerza de las almas víctimas han impedido que toda la justicia divina se descargue sobre el mundo. Ha detenido la justicia. Y es la queja de Jesús: los tiempos son tan tristes que mi justicia llega a rechazar las almas que toman los castigos sobre sí mismas. El mundo me obliga a tenerlas casi inactivas. Es un lamento de Jesús. Es el dolor de su corazón. El sentir que tiene que castigar, porque la justicia, la aplicación de la justicia divina es un dolor muy grande para Jesús, porque toda su pasión, toda su vida la vivió para pagar lo que nosotros merecíamos, para ser justo con el Padre, darle lo que Él merece y evitar para nosotros el castigo, la pena, el dolor. Pero nuestra maldad llega tanto que obliga al Padre a cumplir su justicia. Jesús y Luisa lloran juntos. Esto es de octubre 18 de 1912. Dice: ha venido mi siempre amable Jesús todo afligido y lloroso. Yo he llorado junto con él. Y después me ha dicho: hija mía, ¿qué es lo que nos hace llorar y nos oprime tanto? La causa del mundo, ¿no es verdad? Y yo: sí. Y él: es por una causa tan santa y tan desinteresada que nosotros lloramos. No obstante, ¿quién es el que lo toma en cuenta? Más bien se burlan de la aflicción que sentimos por causa de ellos. Ay, y las cosas aún están al principio. Limpiaré la faz de la tierra con la sangre de ellos mismos. Y yo veía esparcirse tanta sangre humana que he dicho: a Jesús, ¿qué haces? Jesús, ¿qué haces? Este capítulo es para hoy, para nuestra actualidad, porque es tanto el mal, el pecado, la incredulidad, todo lo que está pasando en el mundo y en la iglesia, que debe hacernos llorar. Si no lloran nuestros ojos, que llore nuestro corazón de dolor, de ver cómo está siendo ofendido Jesús, aún dentro de su misma iglesia. Pero es un dolor que ya no es para criticar, no es para comentar, no es para hacerlo noticia, no. Es para nosotros intensificar nuestra oración, intensificar nuestros sacrificios, no desperdiciar ocasión. Las molestias, por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia y en esta cuarentena y en este encierro, todas las molestias que nos procura esto, ofrecerlas por la conversión de las almas, para llevar muchas almas a Jesús, por aquellos mismos que han producido este mal, sea por una arma biológica, con el fin que lo hayan hecho, orar por ellos, implorar perdón para todos. Que cuando
seamos o tengamos conocimiento de algo malo, de alguna ofensa a Dios, más que impresionarnos por lo que hacen, pensemos en el dolor de ese corazón de Jesús, para consolarlo, para reparar, y saber que esa persona, Dios la ama infinitamente, y Dios la creó para el cielo, y Dios quiere su conversión. Y con esa misma fuerza con que Dios quiere su conversión, con ese mismo amor con que Dios la creó y la creó para el cielo, debemos amarla nosotros y desear también nosotros para ella el cielo, su conversión. Eso ha de ser los sentimientos que son los mismos sentimientos de Cristo, los que hemos de poseer y los que hemos de vivir en estos momentos. Lo que Jesús dice, las cosas aún están empezando. Limpiaré la faz de la tierra con la sangre de ellos mismos. ¿Y por qué Luisa le dice qué haces? ¿Qué haces? Es desear que no lo haga, desear que esas almas se conviertan, desear que esas almas se abran a la misericordia de Dios y le pidan perdón. Esa ha de ser nuestra tarea ahora, cambiar nuestras lágrimas en oración, en reparación. Mucha oración de reparación hemos de hacer, y que más que las horas de la pasión, que son las mismas reparaciones de Jesús. Estamos viviendo tiempos tristes, duros, y sabiendo que nos esperan mayores sufrimientos, mayores pruebas, mayores dificultades. Y este último capítulo de noviembre 1 de 1912 complementa esto que Jesús nos manifiesta. Dice Luisa: estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, estaba rezando y reparando por todos. Y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mí y he dicho: piedad de mí, Jesús, perdona esta alma. Tu sangre, tus penas, ¿no son también mías? ¿Valen acaso menos para mí? Y mientras esto decía, Jesús desde dentro de mi interior me ha dicho: ah, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú así desciendes y de dueña te reduces a la mísera condición de pedir. Pobre hija, con pensar en ti misma te empobreces, pues estando en mi voluntad tú eres dueña, y por ti misma puedes tomar lo que quieras. Si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar, reparar por los demás. Aquí está todo. Es interesante, miren, Luisa estaba rezando por todos, reparando por todos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero de pronto se pone a pensar, bueno, esa sangre que yo estoy llevando a todos, la sangre de Jesús, y ese perdón, esas llagas, eso también es mío. ¿Por qué no también yo me favorezco con eso? Y Jesús la regaña. ¿Por qué la regaña? Lo que veíamos en el taller anterior. No debemos pensar en nosotros. Dios quiere un olvido total de nosotros mismos. Ni siquiera en la oración debemos pensar en nosotros. ¿Por qué? Él le dice: porque para quien está en mi voluntad,
Ella es dueña de todo lo mío. Y si es dueña, ¿por qué no lo toma? No tiene que pedírmelo. Miren, tú llegas, vamos a buscar un ejemplo un poco trivial, pero para entender. Si yo llego a una casa, en mi casa, yo no tengo que pedir agua. Yo la tomo, abro la nevera y saco el agua. O si no tomo agua, si no fresco, abro la nevera y saco el refrigerador y saco el fresco. La gaseosa, el jugo, lo que quiera. Yo no tengo que pedir, porque es mi casa. Y lo que hay en mi casa es mío. Yo no tengo que pedir prestado el baño. Pero si yo voy a una casa ajena, yo sí tengo que pedir el agua. Y si necesito usar el baño, pido prestado el baño. Porque no es mi casa, no es mío lo que hay ahí. Y eso es lo que dice Jesús. Si tú estás en mi voluntad, todo lo mío es tuyo. Mi sangre, mis llagas, mis penas, todo. Entonces no tienes por qué pedirme. Toma. Ese es el regaño que le hace a Luisa. Pero le dice algo más. Estando en mi voluntad tú eres dueña. Por ti misma puedes tomar lo que quieras. Pero le dice, si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar, reparar por los demás. Porque eso hizo Jesús. Y vivir en la divina voluntad es vivir la vida de Jesús. Rezar, reparar por los demás. Entonces Luisa le dice, dulcísimo Jesús, tú amas tanto que quien está en tu voluntad no piensa en sí mismo y tú piensas en ti mismo, le pregunta. Ella misma dice, qué pregunta tan disparatada. Y Jesús le dice, no, no pienso en mí mismo. Piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Si algún pensamiento me pudiera ocupar, es el pensamiento del género humano, que habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí. Es lo único en lo que él piensa porque pudiéramos decir que es la única necesidad, aun cuando no es así, que regresemos a él. Y eso tiene que ser para nosotros el mismo interés, llevar las almas a Jesús. Son las almas, olvidémonos de nosotros, pensemos en las almas. Y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad. Son una sola cosa conmigo, las vuelvo dueñas de mis bienes, porque en mi voluntad no hay esclavitud. Lo que es mío es de ellas, y lo que quiero yo lo quieren ellas. Entonces, si uno siente necesidad de alguna cosa, significa que no está en verdad en mi voluntad, o bien que se da sus escapadas como estás haciendo tú ahora, ni más ni menos. Claro, porque pensar en sí mismo es salirse de la voluntad de Jesús. Terminemos este capítulo. ¿No te parece extraño que quien ha formado una sola cosa, un solo querer conmigo, me pida piedad, perdón, me pida mi sangre, me pida mis penas, mientras que la he constituido dueña junto conmigo? Yo no sé qué piedad, qué perdón darle.
pues le he dado todo. A lo más debería tener piedad, perdonarme a mí mismo de alguna falla, lo que no puede ser jamás. Por tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti misma, sino en los demás. Mire lo que nos pide Jesús. No pienses en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De otra manera, vendrías a empobrecer y a sentir necesidad de todo. Y ojalá esto se nos clave tan profundamente, porque esto es esencial en el vivir en la divina voluntad. Vamos a repetirlo. Por lo tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De otra manera, vendrías a empobrecer y a sentir necesidad de todo. No quiere que le pidamos perdón, piedad, que lo tomemos. Ya todo es nuestro. Pero para que eso se dé, tenemos que vivir en su voluntad, porque claro, si el alma peca, tiene que pedir perdón. ¿Pero por qué tiene que pedir perdón? Porque se salió de la voluntad de Dios. Y al salirse de la voluntad de Dios, ya no posee los dones todos de esa voluntad divina. Por eso tiene que pedirla. Y por eso le dice Jesús, yo no sé qué piedad, qué perdón darle, pues le he dado todo. A lo más debería tener piedad, perdonarme a mí mismo de alguna falla, porque si vive en la voluntad de Jesús, pues es Jesús quien vive en ella. Por tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes pensando no en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De otra manera, vendrías a empobrecerte y a sentir necesidad de todo. Ahí termina este capítulo y ahí terminamos este taller por hoy. Estas verdades. No quiero omitir nada ni lo que Luisa dice, porque me parece que en todo hay una luz, en todo hay una sabiduría de Jesús en Luisa y en lo que él le dice a Luisa, que si hoy no nos dice, mañana nos dirá algo. Y si a una persona una cosa le dice, a otra cosa le dirá. Por eso prefiero copiar textualmente todo y para que ustedes también lo puedan retomar después. Terminemos nuestro taller. Encomendemos a nuestra Santísima Madre y a Luisa la fecundidad de estas verdades en nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.